Para el primer caso, que es para hallar el primer orden, como está abajo en la ecuación, ponemos De logaritmo linearización, neperiano. ¿no? Sí, logaritmo neperiano de QE menos QT. Y lo resolvemos para cada temperatura. Ya. Y el mismo caso lo hacemos para el segundo orden, pero en este caso es T sobre Q. Ahora, es lamentable más que el modelo, es esa linearización, ¿no? Porque miren, el Q de equilibrio sale 16, 8, 18, 12, cuando a vista está entre 30 y 50, ¿no? O sea, ¿no? Sería 50. ¿No? Ah, sí, más que todo es de primer orden, se aleja regular, pero en el caso del pseudo segundo orden se acerca mucho. Ya. Como el segundo Luego, orden tiene ya, sí, claro, y ahí sí tiene coherencia, ¿no? Cada valor sí, de, el QE y el K2. es superior al último valor medido por el experimento, ¿no? Sí, Sí, siempre, ingeniero, siempre es superior, ¿no? sí, justo al lado derecho hicimos la gráfica del pseudo primer orden y del pseudo segundo orden, y A se ver, observa que se alejan mucho los datos con el valor calculado en el pseudo primer orden, pero en el caso del pseudo segundo orden se acercan mucho. tanto, insisto, no me pongan puntos donde es modelo. ¿Por qué tienes punto raya en lo que es el modelo? Es solamente raya, línea. Porque los datos son los que están arriba, los datos numéricos son puntos. Anula, por favor, eso. A ver si les entro. Cuando repitan el próximo ciclo ya van a entender, parece. Está bien. Deben seguir los lineamientos de mi amigo Pablo Chan, que me contaba que cuando estudiaba El techito. no llevaba más de 16 créditos para estudiarlos bien. Y cuando iba a sacar 11 o 12 en un curso, lo repetía para poder sacar una buena nota y aprenderlo. Así que ustedes están, creo, en ese camino. Los felicito. El tarrito, Ya que selecciona los modelos, los puntos, tarrito sin línea. el, No, el línea balde de sí. pintura, el balde de Marcador, pintura, marcador. marcador. Opciones de Opciones de relleno, marcador. marcador, Ninguno. ninguno. Sí. Lo mismo para los otros modelos, por favor. Sí, ya. Ah, sí. No, ahí veo que el segundo, el verde tienes que también sacar los puntos. Ya. Ahora sí, ¿no? Ya está limpio, ¿no? Sí, ingeniero, está limpio. En el caso de arriba, los puntos son los datos que teníamos del cuadro y abajo es lo que hemos resolvido en el Q', Ya. la línea Pero de... como les he indicado, esa forma es elegante, digamos, para publicarlo, ¿no? Pero internamente ustedes tienen que hacer el gráfico de Q medido contra Q calculado, la recta de 45 grados, porque ahí se va a ver claramente, y ahí pueden calcular el intervalo de confianza, ¿no? O sea que a ustedes les falta hacer el Q medido contra el Q calculado. ¿Está muy bien hasta ahora? ¿Qué más han hecho? Solamente cinética. Sí, ingeniero, a nosotros nos tocó cinética de absorción. Les tocó. Ya, Sí, solo eran dos trabajos, isotermas y cinética de absorción, y a los viejitos solo les tocó cinética de absorción, ingeniero. ya. Entonces han entendido ¿alguno de ustedes conoce el solver? Bueno, un grupo lo resolvió por elementos finitos, ¿no?
No, sí, pues, sí. No, hay una modelo de Newton-Raphson, ¿no? Que es de optimización no lineal, ¿no? Que es más o menos popular entre los estudiantes. O sea, pueden usar y deben comparar, ¿no? A ver, ándate a un 2x1 de primer orden, cualquiera. Ya, abre el solver. En datos debe estar el solver, si es que si lo has abierto, supongo que les dije a todos que lo abrieran, ¿no? ¿En datos no está? No, profe, no, yo no lo tengo abierto en esta computadora. Ay, ay, ay. Bueno, ya, ahí, entonces, ya. Ahora lo que llama la atención es que compararon los datos obtenidos con los datos, que da los resultados que da el paper. El paper da su cuadro de resultados, ¿no? Ese es el trabajo de la quinta práctica, ¿no? Van a recibir un paper y este paper lo van a analizar y van a concluir Sí, que los ingeniero, el paper datos. está, justo los datos están abajo en el lado izquierdo, el cual la tabla 2, ese es los datos de cada uno de los primer Ustedes tienen que orden. hacer su propia tabla, ¿no? O sea, eso, y ustedes hacen una tabla de resumen igual. Y bueno, ¿cuál es su conclusión? Que los que se acercan más, el Q medido con el Q calculado es el del pseudo segundo orden, ingeniero. Pero se acerca a los resultados, ¿tienen resultados iguales? Se acercan mucho al observar la gráfica. Ya, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Agarra la temperatura de 293. ¿Dónde tienes tu Q calculado por primer orden a 293? ¿Ves? Deberías de tener tu Q', primer orden a 293, ¿dónde está? Ah, está arriba en el cuadro. No sé, Ahí le están señalando, ingeniero, el de 293. ya, ¿y por qué no dice Q'? Ahí se Así cumplimos. dice, ¿no? Correcto, ya. Ahora, ¿sabes qué vas a hacer ahí? Cambia, pon los parámetros del modelo del paper. O sea, en vez de K31, pon el valor de Q máximo del paper, ¿no? Del paper. ¿Dónde está tu cuadrito del paper? Está abajo. Tu cuadro de resumen de resultados del paper. Ya, entonces, para 293, Q máximo vale 4986, ¿no? Cámbialo por 4986 el K31, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Me entendiste, no? Cambia los parámetros de esa temperatura a los parámetros del paper. No, no, estás equivocándote. El igual barra. Ah, bueno, ya, bueno, acomódalo como te sea más fácil. No me voy a meter en tu cocina. Ya. Y el otro, entonces, ¿cuál es el otro que hay que cambiar? El K32, que viene a ser ¿qué cosa? El K,
¿Cuál es el K que da el paper? 0.1592. A ver, Sí, correcto, ya. Lo demás es igual, ¿no es cierto? A ver, sí, copia para además. abajo. Ya. Y grafícalo a ver sobre tus datos. Es una trafota, ya me di cuenta. ¿Ya Ese es el está? valor que, sí, el morado. No está tan malo, ¿no? Ya. Eso lo ha hecho por optimización lineal, no lineal. Este tema de la linealización, cuando cambias la variable, o sea, cuando i cambia, i debería ser q, no sé, qt. Pero acá i viene a ser qe menos qt, ¿no? Entonces eso es un cambio variable que expande los errores. Por eso es que la linealización, sobre todo cuando la fórmula es compleja, o sea, cuando la fórmula hay un cambio variable, ¿no? Si para linealizar hago un cambio variable, yo también estoy afectando los errores, ¿no? Porque ahí ven que es bastante bueno, ¿no? Sí, ingeniero, se acerca mucho. Ya. Intenten con el solver, si tienen problemas me cuentan. A ver, para el... escoge al azar otra temperatura y haz el cambio para el primer orden. El de 303. Ya. Entonces tienes que irte a la tabla. ¿Cuánto es para 303? 49.95. 49.95. Y el K1 es 0.1653. En la gráfica también se acerca mucho, Ah, ingeniero. claro, las dos coinciden, ¿no? Porque los datos son muy coincidentes, ¿no? Sí, Sí. pues, ahí lo que he hecho es optimización no lineal. Y no me extrañaría que para segundo orden también haya hecho optimización no lineal. A ver, trata, a ver, ¿cuál es la que te sale peor del pseudo? Para Es, pseudo segundo orden, cambia los valores para el rojo. ¿Cuánto es el rojo? Para 313, usa los sí, valores del paper. 3.3. Ah, ya. ¿Ya? A ver cómo sale. Más o menos el segundo punto está fuera de foco, ¿no? Vamos a ver cómo es.
Que ingeniero, me sale casi el mismo el que había resuelto. Igual se acerca mucho también al... Eh, pero mira, el segundo valor, y acá se desvía, ¿no? Sí, en O la sea, parte a ver, de... regresa, creo que tu solución es más... ¿Ves? ¿Cómo defines eso? Si tú quisieras comparar las dos soluciones, tienes que graficar Q medido contra Q calculado, y sobre la recta de 45 grados hacer el tema, ¿no? Pon regresa nomás, para que regrese hasta que vuelva a la situación anterior. Ya debe estar, ya, a ver, fíjate en el gráfico, ¿ves? Yo lo veo al ojo por ciento, tu modelo está mejor. Tiene un punto fuera de lugar y los otros están casi dentro. Bueno, son detalles eso, ¿ya? Entonces ya tienen, ¿qué grupo es este? Soy bichitos, Soy ingeniero. bichitos, ingeniero. Notas. Sí, bichitos, ¿dónde está su nota? Sí, bichitos tiene 4. Pero ya llegó al máximo, tiene 5. Ya. Bien, entonces ya no queda nada pendiente, ¿no, delegado? Solo este grupo me dice ingeniero porque el jueves falté yo. ¿Cómo? Solo en ese grupo sabía, porque el jueves falté yo, ingeniero. Ya, ya. Creo que ahí vamos a terminar también ya. Porque ya no hay más que... Sí, porque esa era la... No hay otra, no queda nada pendiente. Ya, entonces... Ya estamos en la segunda parte de la cinética, ¿no? De todos modos, no... Quiero mostrarles un comentario sobre el señor Valdés, el que está ahorita capitaneando las huestes del Congreso, ¿no? Para que conozcan este personaje. En el libro Plata como cancha de Christopher Acosta afirma que el éxito de Acuña en el norte se debió a un clientelismo feroz, dejando chico al APRA. O sea, Acuña derrota al APRA en el norte, empezando por Trujillo, siguiendo esta política, ¿no? El Partido Aprista, que siempre ha sido un partido de repartir plata para ganarse a la población, tenía en la municipalidad de Trujillo 600.000 soles para subvenciones sociales. Normalmente es para que el municipio ayude al pueblo, pues, pero desgraciadamente acá, como somos tan clientelistas, los alcaldes consideran que es su plata, la reparten y le hacen sentir a la gente que es la plata de él, que la está entregando al pueblo, ¿no? Cuando es la plata del Estado. Pero de 600.000 soles, Acuña con APP llevó a 3.300.000 soles. El clientelismo, si hay algún norteño, sabe que ha sido feroz, ¿no? Acuña es el padrino de las promociones de primaria, secundaria, universidad y de cuanto club deportivo, piscina, lo que sea, él está siempre de padrino repartiendo plata como cancha, ¿no? Entonces se compraba a la población mediante los clubes de madres, asociaciones culturales, casas de viejitos, donde sea, metía esta plata, pero lógicamente una contraprestación, porque el partido de Acuña es el primer partido clientelista, el más grande y el más rico, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿quién era el brazo derecho de Acuña en el norte? Fue su gerente municipal, fue su gobernador regional y actualmente su congresista. Es el egresado en Derecho de la Universidad César Vallejo, el señor Luis Valdés, ¿no? Acá pongo la página del libro. Entonces yo le digo, Cecita, no te hagas el francés, ese jovenzuelo no suelta un gas sin tu visto bueno, ¿no? Y junto con Fuerza Popular comparten el afán de inmiscuirse en el Tribunal Constitucional, Poder Judicial,
porque ambos líderes, tanto Keiko como Acuña, porque esto ya está siendo investigado por el Poder Judicial, ¿no? No sé si le han puesto nombres, así como le han puesto a los rápidos del centro, ¿cómo se llaman? Los activos del centro. Estos son los rápidos del norte, ¿no? Y están en el mismo camino, o sea, las acusaciones, los usos de campaña, uso de la Universidad César Vallejo como, como forma de hacer propaganda, ¿no? Acuña ha regalado becas para estudiar en la César Vallejo como cancha en el norte, sobre todo si tenías una relevancia política sindical, ¿no? Por eso es que el mismo Lapicito no creo que haya pagado sus estudios, muy probablemente y seguramente quizás por sus méritos consiguió una beca en la César Vallejo, pero el que estaba regalando becas como cancha era pues Acuña, ¿no? Para fidelizar a todo el norte. Por eso que todo el norte es unánime, pues en un pueblo de pobres las dádivas son la moneda de la política, ¿no? Entonces ya estamos notificados cómo procede este señor. Bien, entonces nos vamos a la clase y nosotros ya nos habíamos detenido en la cuestión de las isotermas, ¿no? Entonces, en las isotermas tenemos la cinética y la termodinámica, ¿no? Entonces ahora vamos a ver la cinética y en particular vamos a ver la cinética de absorción y la cinética a altas temperaturas, ¿no? Entonces, tenemos que recordar que la energía de activación va a ser la que va a determinar la mayor o menor dificultad a que se realice una reacción. Si yo pongo un catalizador, voy a bajar la energía de activación. Por ejemplo, acá se pone una cuestión medible, que es el craqueo catalítico o la hidrogenación del etileno, ¿no? Tiene una energía de activación cinética de 43 kilocalorías mol. Pero si yo pongo una superficie catalítica, o sea, así como en el caso de la producción de SO3 de SO2 a SO3, se usa como superficie de reacción el pentóxido de vanadio, ¿no? Acá lo que se usa es una plancha de fierro, acero inoxidable. Me parece que en Talara lo que tienen son planchas de acero inoxidable y esas planchas de acero inoxidable tienen defectos en la superficie para facilitar la cinética y actúan como agente catalizador del craqueo catalítico, ¿no? Y lo que se manifiesta acá es que se está reduciendo 4 veces la energía de activación, ¿no? O sea, se dan cuenta, al bajar la energía de activación quiere decir que la constante de velocidad aumenta, o sea, la producción de etileno va a ser muy grande, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá y lo que vamos a estudiar en forma particular, detallada, es la reacción gas-sólido, ¿no? Entonces, cuando estudiamos una cinética heterogénea gas-sólido, vamos a tener factores propios de la partícula, la composición química, la mineralogía, la estructura, la porosidad, hasta la morfología, ¿no? Pero si yo tengo una esfera y tengo, si yo al volar el mineral obtengo, había una vez escuché a un expositor de la Kennecott que hacía una charla de divulgación de lo que es la minería, ¿no? Y este ingeniero de minas de la Kennecott decía que los tajos abiertos consistían en volar el cerro, ¿no? El cerro mineralizado que tiene el mineral que nos interesa, y producir millones de pelotas de básquet, ¿no? O sea que el minero procura obtener millones de pelotas de básquet, o sea que su voladura hoy día, con el desarrollo de la electrónica y de la computación, la voladura ya no es pues como hacía Indiana Jones con su
con su cigarrito prendía la mecha de la dinamita y la tiraba, o tenía esos especies de cajoncitos donde se bajaba la palanca y explosionaba ¿no? La mina, el tajo donde está el frente que se estaba abriendo en la subterránea, ¿no? Hoy día lo que se hace es la voladura electrónica, ¿no? Entonces la voladura electrónica va a tener, va a ser tan sofisticado que ya podemos diseñar el tamaño y quizás la forma de partícula, no lo sé, no soy experto en minería, pero sí se diseña el tamaño, entonces la uniformidad y el tamaño, ¿no? Entonces, claro que esa es una idealización, ¿no? Entonces, quiere decir que yo puedo obtener una bola esférica, pero yo podría obtener una laja, ¿no? O sea, que la morfología estándar sea de una, entienden la palabra laja, ¿no? Delegado, a ver qué cosa es una laja de piedra. Si no entienden, tienen que preguntar, pues, porque qué diablos vas a saber si ustedes conocen o no la palabra. No, ingeniero, no. Me O sea, acuerdo. es como la pizarra que se separa en lajas, en láminas, o sea, que tienen gran superficie pero poca altura, ¿no? Esa es una laja, ¿no? Por ejemplo, en Yanacocha se considera que tenemos esferas de 15 centímetros, ¿no? Pero en Pierina el modelo es una laja de 2,5 pulgadas, ¿no? Lo que sale de la voladura y chancado, porque en Pierina hay una etapa de chancado, mientras que en Yanacocha es voladura. Entonces, la pregunta es de carácter geométrico. ¿Quién va a tener más superficie de reacción, la esfera o la laja? Y empezamos de nuevo con el circuito. A ver, Team Meta. Team Meta está presente por medio punto. Ingeniero, la laja. La laja va a tener mayor cinética de reacción, mayor superficie Sí, de reacción. sí, ingeniero. O sea, ¿está seguro usted? Eh, bueno, ¿Sabe qué? yo Agarre y pensaría ponga que sí. dentro de la esfera un cubito, ¿ya? ¿Quién tiene más superficie, el cubo o la esfera? Mm, ¿cómo lo dice ingeniero? Que no lo entendía. Tiene una esfera y dentro de la esfera de ese radio puede poner un cubo de ese radio, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Quién tiene más superficie, la esfera o el cubo? La esfera. Ahora imagínese una laja, pues, mi estimado, ¿no? Eh, ¿Cuántas lajas entran en ese cubo? muchos. O sea, ¿Quién tiene mayor superficie de reacción? eh, yo diría la laja, ingeniero. O sea que el cubo tiene mayor superficie que la esfera. No, no, o sea, la esfera. ¿Y por qué la Eh, laja va a tener mayor superficie, pues, mi estimado? mm, Pues digo, yo le digo que dentro de la esfera coloque cientos de lajitas que hagan la esfera, pues, ¿no? Entonces, no, es que yo pensaría que es distinto el volumen, ¿no? El volumen sería lo que estaría contenido en la esfera y es mucho mayor, pero en la laja, en el caso sería la superficie, el área. Y en ese caso la laja tiene más área, ya, entonces, poniéndolo. Bueno, calcule, pero ¿cuál es la superficie de la esfera? superficie de la esfera, Sí, me olvidó. 3 cuartos pi por radio cuadrado, no, no es 4 tercios de pi r al cuadrado, ¿no? sí, sí, es 4 tercios pi por radio. ¿Y cuál es el área superficial del cubo? La superficie del cubo, 4 por el cuadrado. 4 por a al cuadrado, ¿no? Sí, 4 por r al cuadrado, ¿no? sí, Ya, ¿cuál es sí, mayor? 4 tercios de pi r al cuadrado
o 4A, 4R al cuadrado. Entonces escribir el de la esfera en general. Ya, ¿entendiste? Bueno, Mm, todavía tienes cero, ¿ah? sí, sí, sí. Vamos a ir preguntando a ver si te reivindicas. Ya, entonces, la morfología, la porosidad, los defectos, ¿no? Porque, a ver, siguiendo con Tic Meta, si yo tengo una esfera lisa, ¿no? Pulidita, como una, ¿cómo se llama esto que está en las? Como una bola, pues, ¿no? Una bola de acero, pulida y perfecta, y al lado tengo una bola que está llena de defectos, llena de vericuetos, de porosidades y de cavidades, ¿no? Pregunto, ¿cuál de las dos bolas tiene mayor superficie de reacción? Eh, la, la lisa en general. Mm, la de, pues, depende. La superficies de reacción en general. Sí. Mm, pero, o sea, la que está hueca, entonces estaría hasta todo el interior también estaría hueco en general o solo la Claro, superficie. pues tiene un montón de... Mm. El carbón activado es así, pues. Entonces la hueca en general, creo. A su madre, ¿qué tal parto, ah? Y acá dice que la temperatura modifica la velocidad de reacción y de difusión. Bueno, parece ser que no todos ustedes han llevado difusión y conocen la ley de Fick. ¿Conocen la ley de Fick? No en general. Ya, pero ¿con qué fórmula tú estudias el impacto de la temperatura en la velocidad de reacción? ¿En qué forma? ¿Con qué determinas la energía de activación? Con la de Graham, creo. Con la de Graham. ¿Qué Graham? Pucha madre, ¿qué será Graham? Ni idea tengo de qué estás hablando. Cero otra vez, ¿ah? Es la ecuación de Arrhenius, pues, ¿no? K igual a A por el exponencial de menos delta de energía de activación entre RT. Ecuación de Arrhenius. Influencia exponencial de la temperatura, ¿no? Y la difusión también, la constante de difusión va a variar con la temperatura. Ahora, sobre factores propios de gases, si bien genéricamente podemos tener en los hornos de tostación, digamos que estamos tomando como ejemplo, eh, este, una esfera, ¿no? Eh, va a estar diseñada de tal manera que esta sería la película de sulfuro, pero, ay, o sea, este sería el sulfuro, ¿no? O el óxido, ¿no? El óxido de fierro. Y esta sería la película de fluido, ¿no? Entonces, esta película de fluido, cuando hacemos un horno, siempre nos garantizamos que el flujo de aire, ¿no? El flujo de aire sea lo suficientemente excesivo o grande para que toda partícula que esté en el horno esté rodeada de una película de gas.
¿no? O sea, esa es una condición de diseño. En consecuencia, generalmente, y se consideraría una falla de diseño que las partículas no estuvieran totalmente rodeadas de una película de fluido, ¿no? Pues acá está la película de fluido, digamos que en este caso podríamos decir que es el monóxido de carbono, ¿no? Si se fuera una reducción, ¿no? Entonces, cuando dice, pues así se tiene que entender esta frase, ¿no? A ver, Tim Meta, lee a partir de que, lee el punto C, mejor dicho. Factores propios de los gases. En primer lugar, sus concentraciones. Para simplificar el problema, se considera que el flujo de gas es suficientemente grande para no ser importante para no ser importante el consumo o reacción del mismo. No, eso quiere decir también que el flujo de gas va a pasar a ser una variable constante. Normalmente el flujo de gas es una variable, pero por diseño vamos a hacer que haya suficientemente flujo para que el sistema funcione eficientemente, ¿no? Entonces lo que va a pasar muchas veces que vamos a disminuir el número de variables de un fenómeno heterogéneo haciendo un valor constante, ¿no? Por ejemplo, acá es tan excesivo, o sea, acuérdense de la aproximación de Oswald que considera que A es mucho mayor que B y C, ¿no? A y B mayor que C, entonces yo puedo estudiar la cinética de C ignorando el impacto porque no varía con el tiempo, o sea, A estaría elevado a la cero y B a la cero porque no varía con el tiempo, no varía, ¿no? Es tan grande que no varía, ¿no? Su crecimiento de crecimiento es insignificante. Entonces, una condición de diseño es esa. Otra condición de diseño es el tamaño de partícula. Entonces, yo lo que puedo hacer es fijar el tamaño promedio de partícula y así fijo otra variable hidrodinámica, la fijo. Por eso es que podemos hablar de modelos pseudo homogéneos, ¿no? Los modelos cinéticos que hemos utilizado para absorción, el pseudo homogéneo de primer orden y el pseudo homogéneo de segundo orden, está haciendo eso, ¿no? Está diciendo que el flujo es enorme, el flujo no es problema, o sea, siempre va a haber el reactivo oxidante o reductor, o lo que fuere, presente, ¿no? Y, y el tamaño de partícula va a ser uniforme, entonces no va a haber variación de tamaño de partícula, ¿no? Entonces, así podemos ingeniárnoslas para estudiar un problema de cinética heterogénea como homogénea. Entonces, más adelante vamos a ver ese detalle. Ahorita estamos viendo nada más genéricamente los factores, ¿no? Entonces, acá vamos a tener una reacción gas sólido, ¿no? Acá se está usando la nomenclatura antigua, ¿no? Cuando yo era alumno, acá teníamos el sólido es corchetes, ¿no? Yo no me acuerdo yo. Y los corchetes es gas, ¿no? Bueno, uno es gas y el otro es sólido, ¿no? No me acuerdo. Entonces, la reacción está manifestándose acá como reversible, ¿no? Entonces, podemos establecer 3 etapas diferenciables en la cinética, ¿no? Entonces, la primera etapa es la transferencia del gas hacia la película gaseosa, ¿no? Entonces, esto es lo que consideramos que es muy eficiente por diseño. La transferencia del gas a la superficie del sólido a la interfase de reacción, ¿no? O sea, ese delta que está alrededor de la película. La transferencia de gas a través de los poros, ¿no? Sí, material. Por ejemplo, yo pongo el pellet de matita, siempre va a ser un pellet poroso y lleno de defectos, ¿no? Entonces, se va a transferir a través de los poros, ¿no? Y también va a haber una transferencia iónica en el sólido, ¿no? Y cuando llega a la superficie, se produce la reacción química, ¿no? En la interfase reacción gaseosa, en la superficie de la partícula, se produce la reacción química, ¿no? CO más F2O3, fierro más CO2, ¿no? Esa podría ser la reacción acá, ¿no?
FeO más CO dando fierro más CO2, ¿no? Una reacción posible. Entonces, la película de fluido que se forma alrededor de la partícula se llamará la película gaseosa. Y tu transferencia de masa será gobernada por difusión, ¿no? Entonces, acá expresamos ese flujo, ¿no? El número de moles por centímetro cuadrado y por segundo será la constante de transferencia de masa por la concentración en el centro del gas y la concentración del oxígeno, del monóxido de carbono, del hidrógeno en la superficie de reacción, ¿no? Esa es la concentración del fluido en el seno del horno y esa es la concentración en la superficie de la partícula. Entonces, este flujo es la cinética, ¿no? Entonces, es justamente, dice acá, velocidad de transferencia de masa por unidad de superficie, ¿no? La concentración es del gas lejos de la superficie de reacción y en el seno, ¿no? ¿Ven? Lejos es el bulk, también. B viene de bulk y es de surface, ¿no? Kf es el coeficiente de transferencia de masa, ¿no? Esta es la constante de velocidad que buscamos. Entonces, el coeficiente de transferencia de masa va a tener distintos valores, ¿no? ¿Y de qué va a depender? Va a depender de la hidrodinámica del sistema, ¿no? Entonces, lo que se va a utilizar acá es el número de Sherwood, y en el número de Sherwood tenemos la constante de transferencia de masa, el coeficiente de difusión y el tamaño de partícula, ¿no? Y este coeficiente de difusión, bueno, no, y esto va a ser igual al número de Sherwood, que depende del número de Reynolds y el número de Schmidt, ¿no? Diámetro de la esfera, la velocidad del gas, la densidad del gas, ¿no? Entonces, todo esto necesitamos, ¿no?, para hacer una medición precisa de KF. Evidentemente que eso nunca vamos a hacerlo en una planta, vamos a tener que basarnos en valores referenciales o estudiar modelos cinéticos globales que no impliquen tanto detalle. Estos detalles se estudian cuando se hace una tesis doctoral, una tesis de maestría, y se tiene los elementos para poder medir, ¿no? Si no, todo se asume, ¿no? No es la velocidad de gas, es el coeficiente de difusión. Este coeficiente de difusión es como la ecuación de Arrhenius, ¿no? El coeficiente de difusión va a ser igual al coeficiente de difusión 0 por exponencial de menos... De acuerdo. Vamos a verlo más adelante. ¿Ves? Entonces la densidad, la velocidad y el coeficiente de difusión se obtienen de datos físico-químicos disponibles en Handbooks. Hoy día no tanto se habla de Handbooks, sino de papers, donde han hecho estas medidas sofisticadas o tesis doctorales, donde se ha reportado estos datos, ¿no? Y para el coeficiente de difusión se utilizará esta ecuación. Me interesa, ¿no? La cosa es que se determine el coeficiente de difusión también, que se puede determinar experimentalmente. Entonces vamos a tener la transferencia de masa que va en la difusión en los poros. Entonces, para el caso de un sólido poroso, la velocidad de moles por área y por segundo o por tiempo va a ser el factor laberíntico por el coeficiente de difusión por este diferencial de C entre X y épsilon, que es a ver si me acuerdo, el factor laberíntico es épsilon y E es la porosidad. Si se dan cuenta, la ecuación, esta difusión efectiva es difusión por el delta de C bulk menos CS entre T, ¿no? Pero si yo introduzco un sólido poroso, entonces tengo que introducir la porosidad y el factor laberíntico, ¿no? Entonces, eso nos lleva a un coeficiente de difusión efectiva, que es diferente del coeficiente de difusión de un sólido sin defectos, ¿no? Pero en cinética
Entonces, ven, el coeficiente de difusión es la porosidad, o sea, toma en cuenta la porosidad y la, ¿cuál es no me olvidé, el factor laberíntico, los vericuetos. Entonces, eso se puede medir experimentalmente o uno tiene que acertarlo. Por ejemplo, esta es una aproximación práctica, ¿no? Decir que el factor laberíntico es la porosidad. La porosidad sí se mide. La porosidad es algo medible en un sólido, ¿no? En el laboratorio. A ver, Team Meta, para que se termine de ganar su punto, su medio punto, ¿conoce un método de medir porosidad en el laboratorio? Team Meta. De, Sí hay, ¿no? Dígame sí al menos ya. Tiene medio sí, punto, yo creo. de absorción. Sí, sí, sí. Hay métodos, ¿no? De laboratorio para medir porosidad. El carbón activado, por ejemplo. Ay, caray, voy a conectarla. Voy a conectarla. Ya. Siguen destrozando al país estos congresistas. 6.000 muertes por millón es una cifra récord en el mundo, ¿no? Y el país que nos sigue en muertes por millón no llega ni a 3.000. Y el año pasado, en julio, también pasamos a ser número 1 en muertes por millón, ganándole a Bélgica, que estaba, me acuerdo, en 2.000 muertes por millón, por ahí, ¿no? Se ha ido, al comienzo se disputaban entre Perú y Bélgica, después ya entraron los países, el resto de países europeos, como Inglaterra, que tuvo una feroz crisis, Trump con su salvajada esta de ignorar la ciencia, y entonces es fácil decir que Vizcarra era el culpable. Yo pienso que Vizcarra es culpable de haber tapado todo, de haber seguido con los negociazos, porque obviamente él o su gente se han beneficiado con el negociazo de las pruebas rápidas, con el negociazo del oxígeno que hasta ahora sigue vivito y coleando, porque todo sigue dependiendo de las dos, de Praxair y de la otra compañía, no me acuerdo el nombre ahorita, las dos compañías es la misma compañía, ¿no? Monopolio. El monopolio de las medicinas. Y este Congreso infeliz de infelices, que en vez de haber fiscalizado realmente a Vizcarra en lo que le competía, que era la pandemia, no lo ha hecho. A mí me impresiona la indiferencia con la que los políticos, sobre todo los ministros de Economía, hablan y pontifican e ignoran que hay 6.000 muertes por millón, ¿no? De COVID, que somos un récord mundial, que es un genocidio. Joe Biden, en el discurso que ha dado anteayer, el 4 de julio por la independencia, el 80% de su discurso ha sido lo que él está haciendo para luchar contra la pandemia. Y ha dicho una cosa muy feliz, muy clara. Dijo que habían logrado, o sea, él sentía que no habían llegado a la meta, que es tener a 70% de la gente vacunada. Empezó en fines de enero, en febrero, ¿no? O sea, de febrero a julio, Biden ha hecho un esfuerzo enorme por vacunar y en vez de llegar a 70% ha llegado a 68%, ¿no? Y él siente que no llegó a la meta. Pero ¿cuál ha sido la mayor dificultad? Ahora se ha vuelto la resistencia de la gente a vacunarse. Hay estos chiflados que están contra las vacunas y que no quieren vacunarse. Entonces, por eso es que ahora están que les regalan carros, les regalan premios, ¿no? En Estados Unidos le dan un premio de $50,000, sortean entre los que se vacunan, ¿no? Hay estas cadenas de hamburguesas
que si se vacunan en su local, le regalan hamburguesa, gaseosa, ¿no? Entonces el problema que ha tenido Biden es la ignorancia del pueblo, la resistencia de la gente a vacunarse. Y él dice que eso lo lograron gracias a la ciencia. Y él compara a los padres de la República estadounidense que en base a ideales lograron sacarse del yugo del invasor, bueno, no del invasor, sino del opresor, del yugo colonial de Inglaterra, ¿no? Estos colonos se liberaron del yugo colonial de Inglaterra mediante ideales republicanos de democracia. Biden dice, hoy día, para salir adelante de esta feroz crisis, él reconoce que es una feroz crisis que vive la humanidad, que ha vivido Estados Unidos, porque hasta enero estaba en un ascenso exponencial de muertes y de contagios gracias a la política anticientífica de Trump. Y Biden dice que en vez de salir ahora con ideales, ¿no? Con principios, hoy día vamos a salir adelante con ayuda de la ciencia. Miren el mensaje tan fulminante que ha dado. Aparte que ha dicho que hay 20 millones de estadounidenses de clase media que han perdido el trabajo y que se encuentran en pobreza, y que su política va a ser ocuparse de esos 20 millones, y que su política también va a ser que los 600, 800 multimillonarios, que en vez de perder ingresos como esta clase media que ha perdido capacidad adquisitiva y puestos de trabajo, estos 600, 800 multimillonarios lo que han hecho es incrementar su fortuna. Entonces lo que corresponde es aliviar de impuestos a la clase media, al pueblo, y poner impuestos mayores a los multimillonarios. Entonces, conclusión, Biden ha sido influenciado por el serronismo marxista-leninista maoísta, ¿no? Esa sería la conclusión seguro a la que llegará el minusválido mental de esos generalotes que quieren dar golpe de Estado, ¿no? Entonces, volviendo a nuestros negocios, si en vez de tener un sólido poroso, como es el caso habitual del carbón activado o de los pellets de mineral, como es los pellets de matita, de F2O3, de la siderurgia, entonces podemos tener un sólido denso, ¿no? Entonces acá ven ustedes, se aplica lo que se llama la primera ley de Fick. La primera ley de Fick entonces nos dice que la variación con respecto al tiempo del espesor de la película que se forma va a ser el coeficiente de difusión, el volumen y la variación de la concentración entre X, que viene a ser el espesor de la capa, ¿no? Y entonces, cuando nosotros integramos esta función, lo que vamos a tener es una expresión parabólica. Entonces, esto nos lleva a la primera ecuación cinética que se llama de difusión interpartícula. La forma como vamos a conocer esta ecuación va a ser de la siguiente manera, de la siguiente forma, ¿no? Va a ser en realidad alfa al cuadrado igual a K, que la vamos a llamar de difusión interpartícula, por T, ¿no? Entonces, en realidad, vamos a decir acá, no hay forma de alfa, que vendría a ser la fracción reaccionada, ¿no? Al cuadrado va a ser K por difusión interpartícula. Bueno, acá no hay ¿no? El caso, vamos a dejarlo así, K sub
de I por T, ¿no? Entonces, ese va a ser el primer modelo. Acá está hecho en forma de penetración de la corrosión o de la disolución, ¿no? Ah, ¿y por qué no, ya no puedo escribir? ¿Cómo hago para escribir acá? Esto ya se volvió... Por T falta acá, ¿no? Ya. ¿Correcto? Ese va a ser el primer modelo, es el modelo parabólico, o se va a llamar el modelo de difusión interpartícula, ¿no? Yo no sé por qué recibe ese nombre, pero lo que nos está diciendo es que la película de difusión va, en su forma más sencilla, va a tener esta expresión, ¿no? Eso es lo que quiere decir, que sale directamente de la primera ley de Fick, ¿no? Bien, eso creo que lo vamos a dejar. Yo creo que lo voy a... Wow, ya no. Eso lo vamos a ver más adelante con detalle. Ahorita nos sirve como argumento, ¿no? Entonces, este va a ser el modelo de difusión interpartícula. Lo vamos a ver más adelante en detalle. Entonces, si lo viéramos como etapas del desarrollo de la reacción química sólido-gas, vamos a tener 5 etapas elementales. La primera es la absorción y descomposición del gas reactante en la superficie del sólido, ¿no? O sea, desarrollo del producto gaseoso en la superficie del sólido. O sea, acá el CO se va a combinar con el oxígeno para dar el CO2, ¿no? Y lo que vamos a producir es un producto gaseoso que ya no va a ser CO, sino va a ser CO2. La reacción química, ¿no? Que va a ser el cambio de FO a fierro metálico, ¿no? Va a ser a través de la formación de núcleos, ¿no? En realidad van a empezar núcleos que van a crecer, ¿no? Va a haber difusión, y eso es demasiado detalle, no vamos a ver tanto detalle. Entonces, la reacción química, o sea, lo que hemos visto es la transferencia de masa, la etapa de transferencia de masa. La etapa de reacción química va a estar gobernada por esta ecuación, ¿no? Que tome en cuenta la velocidad de reacción, ¿no? Que va a ser la diferencia de concentración entre la constante de equilibrio de reacción, porque es una reacción parcialmente reversible, ¿no? Entonces se va a expresar así, con la constante de velocidad y la constante química de equilibrio, ¿no? Entonces, la velocidad de reacción toma esta forma. Si yo tomo acá el complejo activado, ¿no? A nuestra concentración al equilibrio, dice. Ya. Acá es la constante de equilibrio. Entonces, acá vamos a tomar, estoy tomando yo los resultados de un paper de un japonés que estudia la cinética de reducción de la hematita con hidrógeno. Entonces, lo que va a producirse es fierro. La película va a ser de hidrógeno, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver
es que si yo acepto que es el modelo del núcleo no reaccionado, que quiere decir películas esféricas, o sea, el modelo del núcleo no reaccionado basa el concepto en que todos los sólidos son esféricos y de diámetro, de tamaño de partícula constante. ¿Sí? Lógicamente es una grosera simplificación, pero es una forma de reducir el problema, ¿no? Entonces, la transferencia de gas hacia la película, si aceptamos que el área me había olvidado, el área es 4pi r al cuadrado, ¿no? Ese es el área de la esfera, ¿está bien? Me estaba equivocando yo antes, no dije 4/3, ¿no? El volumen es 4/3 de pi r cubo, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué dice Timeta? Usted ni siquiera me corrige. El volumen es 4pi r cubo, ¿no? Y la superficie de la esfera es 4pi r cuadrado. Entonces acá tenemos la constante de transferencia de masa, la concentración bulk, la concentración. Entonces ese sería el factor de transferencia de gas. La difusión interpartícula, cuando trabajamos con la esfera, entonces va a ser de esta manera, ¿no? Ya hablando con radio inicial, radio final de la esfera, todo relacionado al modelo del núcleo no reaccionado que son esferas. Y la reacción química va a ser la esfera y los factores de constante y de concentración al equilibrio, ¿no? Entonces, al estado estacionario, estas tres velocidades son iguales, ¿no? Estado estacionario significa que las tres son iguales y que la suma es 0. Entonces, miren ustedes que si lo vemos desde el punto de vista de la constante, o sea, de la ecuación de Arrhenius, graficando el logaritmo de K contra 1 sobre T, vamos a tener zonas características. Yo diría que vamos a tener dos grandes zonas, porque a veces va a ser muy difícil que podamos distinguir estas dos zonas, ¿no? Tienen que ser mediciones bien sofisticadas para que podamos ver. Grosso modo, vamos a, yo diría, términos prácticos, vamos a hablar de dos zonas. Una zona de baja pendiente, que quiere decir que la energía de activación va a ser baja. Entonces, vamos a ya dejar tranquilos. ¿Qué grupo tenemos? 6 bichitos, ¿no? 6 bichitos está. Sí, ingeniero. Ya, si yo digo que la energía de activación es baja, ¿cómo va a ser la pendiente? ¿Grande o pequeña? Pequeña. Pequeña, pues, ¿no? Y cuando yo tengo una pendiente elevada, ven acá otro comportamiento bien marcado, entonces la energía de activación, ¿cómo va a ser? ¿Alta o baja? Alta y va a ser mayor. O sea, la energía de activación va a ser en valores altos, ¿no? Entonces, ya entrando a esta cosa tan sofisticada que se ha hecho acá, para mí es realmente bien difícil de ver esto en la práctica, vamos a tener acá la difusión interpartícula, ¿no? Que estaría acá. Y acá tendríamos la difusión a través de un producto de oxidación, ¿no? Por ejemplo, se forma una película de producto y a través de ese producto viene la difusión, claro. Porque si yo tengo acá el mineral, tengo el producto que se ha formado, ¿no? Para seguir con la secuencia, acá yo tengo fierro esponja, ¿no? Un fierro bien esponjoso que se va a formar acá.
Acá tengo el óxido, no voy a poner óxido porque no. Entonces, esta es la difusión a través de una película que se ha formado, ¿no? Correcto. Si se tratara de un sulfuro, esta sería la película de óxido que se está formando, ¿no? Y esta de acá es lo que sucede en la película de fluido, ¿no? La transferencia de masa, ¿no? Entonces, la transferencia de masa y la película de difusión, todo esto va a ser difícil que podamos distinguir mediante el formato de Arrhenius, podamos distinguir las etapas, ¿no? No conozco un paper donde se vea así tan bonito como se está describiendo aquí. Y lo que sí, prácticamente con Arrhenius, vamos a decir si es difusión o reacción química. Entonces, se van a dar casos paradójicos, porque en el modelo de núcleo reaccionado que vamos a ver a continuación, el modelo cinético de transferencia de masa y el modelo de reacción topoquímica tiene la misma forma. O sea, y la misma forma, o sea, para el modelo de núcleo no reaccionado, esta zona 3 y esta zona 1 van a tener el mismo modelo, que va a ser alfa menos, no, perdón, me estoy equivocando, 1 menos 1 menos alfa a la 1/3 igual a KT, ¿no? Recuerdan que decíamos que siempre vamos a buscar tener I igual a KT, acá también se cumple, ¿no? Entonces, este modelo del núcleo no reaccionado, la fórmula, la ecuación, va a ser la misma para lo que se llama acá transferencia de masa y lo que vamos a llamar nosotros reacción topoquímica, ¿no? Topo de forma, ¿no? Y esta zona de acá lo vamos a llamar de difusión controlada a través de una película de producto, ¿no? Puede ser fierro, puede ser ZNO. ¿Se ha entendido? ¿Tienen preguntas? Entonces, pregunta para 6 bichitos. Si bien yo voy a tener la misma ecuación cinética, entonces, desde el punto de vista de tener la data, ¿no? Porque lo que voy a tener yo una data de alfa contra T, ¿no es cierto? Como ustedes han visto para la absorción, una data cinética. Y esta data cinética le voy a aplicar el modelo, pero resulta que tanto para la transferencia de masa a través de la película de fluido, como la reacción topoquímica en la superficie, me va a dar la misma ecuación. ¿Cómo podría yo diferenciar y decir, no, pues esta es de transferencia de masa a través de la película y esto de acá es a través de la reacción topoquímica? ¿Cuál sería el elemento que vamos a utilizar? O sea, ¿cómo me puedo elucidar si estoy frente a con el modelo del núcleo no reaccionado, ¿no? Porque con otros modelos es más patente. Pero el modelo del núcleo, ¿por qué hablo del modelo del núcleo reaccionado? Porque otra vez, igual como hemos dicho en absorción, que Freundlich y Langmuir es lo clásico, y acá estamos tratando de ver las cosas a un nivel básico clásico, ¿no? Ya el próximo ciclo nos entraremos en sofisticaciones. Entonces, el modelo de núcleo reaccionado, que es el más popular, en realidad va a tener dos ecuaciones, nada más. Para la etapa 3 va a ser 1 menos
1 menos alfa 1/3 igual a KT, y con qué maniobra, 6 bichitos yo podría a decir esto es transferencia de masa a través de película y esto es reacción topoquímica. ¿Cuál sería la variable que tendría que medir? No podemos usar la energía de activación, ¿no, ingeniero? Por supuesto, eso es lo que vas a hacer. Ah, ok, gracias. Cuando tengas un fenómeno de difusión o transferencia de masa que viene a ser lo mismo, ¿no? Transferencia de masa por difusión. Lo que pasa es que difusión se ha reservado al concepto de transferencia de masa a través de otro sólido, ¿no? Mientras que transferencia de masa se está guardando para gas sobre fluido a sólido, ¿no? Pero todo este fenómeno es difusional, primera ley de Fick, ¿no? Entonces, si yo tengo el mismo modelo, ¿no? Si cuando hago el tratamiento de la data cinética me sale de 1/3 igualito, ¿no? Me va a salir lo mismo. Pero yo entonces hago mediciones a distintas temperaturas y noto de que va a haber una zona de energía de activación baja. Entonces, esta zona de energía de activación baja, ¿a qué lo voy a atribuir? ¿A la zona difusional o a la zona de reacción química? A la difusional. ¿No? Y acá les pongo, para su cultura general, más adelante está la demostración de estas fórmulas, pero digamos que estamos haciendo una presentación ya de los modelos que vamos a utilizar, ¿no? 1 menos 2/3 de alfa menos 1 menos alfa a la 2/3 es igual a K por T, ¿no? O sea, miren que ya podemos ir haciendo un resumen de ecuaciones, ¿no? Alfa cuadrado por igual a KT va a ser el modelo parabólico o de difusión interpartícula, ¿no? Simplón, no pone ninguna regla. El modelo de difusión, del modelo de núcleo no reaccionado impone esferas iguales y que todos son esferas, ¿no? Y eso genera dos ecuaciones, digamos, diferentes. Hablando groseramente, porque cuando entremos en detalle vamos a ver que hay subecuaciones, pero no nos compliquemos la vida. Lo que quiero es que vayan ustedes asociando, que gracias a la ecuación de Arrhenius, pero el tema siempre va a ser que la ecuación, entonces, el gran problema que tiene mucha gente es que hace el experimento, ¿no? Entonces saca este valor, saca este valor, saca este valor, y después saca este valor, saca este valor, saca este valor. Y si de los 6 puntos hace la regresión lineal y saca esta recta. Entonces, esta recta va a tener un R cuadrado bajísimo, ¿no es cierto? ¿Está de acuerdo conmigo, 6 bichitos? Sí, Inge. Quizás voy a limpiar para... Ya está demasiado sucio esto. O sea, si yo cometo el error de tener mis puntos experimentales, ¿no? Hago esta experimentación y saco valor acá, saco valor acá, saco valor acá, valor acá, valor acá, ¿no? Esos son mis puntos experimentales. Entonces, Pandangan, ¿qué hago yo? Regresión lineal. ¿Cuánto va a ser el R cuadrado de esto? No hay que ser adivino para saber qué va a ser. Bajísimo. Entonces, el modelo de Arrhenius no está funcionando. No está funcionando, es que estamos haciéndolo mal. Lo que tendría que hacer yo es, como les he dicho acá, va a ser bien difícil que ustedes puedan separar. Entonces, yo creo, de manera práctica y para que no se confundan, que van a tener dos valores. ¿No? ¿No? Bueno, esta recta. Ahí está. ¿No? Bueno, ya ustedes me entienden, ¿no?
Entonces, acá yo voy a tener un R cuadrado elevado. ¿Y mi energía de activación, 6 bichitos, va a ser alta o baja? En la zona Por lo de... que veo, seguiría En siendo esta baja. zona 1 ya. O sea, juntando zona 2 y zona 3, como les digo, va a ser difícil, sinceramente, que lo vean en la práctica. Y no lo he visto yo hasta ahora, ¿no? Yo ya con estudios muy sofisticados y precisos posiblemente lo vean, pero si no, no lo van a ver. Simplemente. Entonces, la energía de activación para esa primera recta va a ser alta o baja, Baja, ingeniero. ¿no? Y el R cuadrado sí va a ser mucho mejor que el R cuadrado de los 7 puntos, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Y indudablemente el de la reacción topoquímica va a ser cercano a 1, ¿no? Y para la reacción topoquímica, entonces, la energía de activación va a ser alta o baja. Alta, ingeniero. Correcto. Entonces yo creo que ya entendí. Entonces ya este bichito tiene medio punto más. ¿Ya? Ya. Entonces, en el estudio que hace el japonés, ni siquiera le sale alfa cuadrado igual a K por T. Le sale alfa igual a K por T. O sea, le sale una regresión lineal. O sea, lo que pasa es que el modelo debe corresponder a los datos. No es que yo tengo que agarrar el modelo y tengo que chancarle a los datos. Es al revés. De los datos saca el modelo y el japonés para esta etapa saca una relación lineal. Para la zona de difusión a través de película sale el modelo del núcleo no reaccionado. Este es el modelo que sale para el paper, ¿no? El japonés encuentra eso experimentalmente. Pero este es el modelo esperado para claro, porque si esto fuera 1 menos alfa, esto va a dar alfa igual a KT, ¿no es cierto? ¿Correcto? O sea, acá lo que está es este factor n, ¿no? Y tendríamos el modelo parabólico, o sea, la difusión va a estar entre el parabólico, que es el modelo simple, y el modelo de difusión controlada, ¿no? Y como vemos acá, para la etapa química va a salir lo mismo que para la etapa de transferencia de masa, ¿no? Bueno, al japonés le sale lineal, o sea, vamos a tener ya varias opciones, ¿no? Nunca he tenido, bueno, no es cierto, porque cuando he estudiado lixiviación en una curva de 30 días, los 5 primeros días son una recta, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, ¿cuál es la razón, 6 bichitos, de que cuando yo tengo un segmento de curva salga una recta? ¿Eso tiene fundamento o no? Porque el rango de A ver, datos ¿se lleva acuerdan de mucho. la integración por superficie arreglada, no? O sea, yo puedo considerar que el diferencial de superficie de curva va a ser una pequeña rectita, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo acá, ¿no? La curva se vuelve una rectita en los primeros días. Entonces, miren que vamos sacando un set de ecuaciones. Esto no lo he visto yo, o sea, como les digo, excepcionalmente lo vi en ese caso, pero el modelo de núcleo no reaccionado tradicional, porque este es lo tradicional que se enseña. Por ejemplo, hay un profesor que enseña que esto es lo máximo. Cuando este es así como Arrhenius está puesto en su lugar. O sea, ustedes van a tener una panoplia de ecuaciones y ustedes van a escoger la que mejor se adapta a sus datos, ¿no? Aparte que miren que acá tendrían que tomar en cuenta que están teniendo dos fenómenos. Entonces, para este primer fenómeno está mejor esta ecuación, ¿no? Para esta primera etapa. Para esta segunda estará mejor esta y para esta tercera. Entonces, de acuerdo a nuestros datos y al análisis que hagamos del fenómeno, o sea, ¿de qué depende?
de la velocidad de flujo, depende de la temperatura. Entonces, llegaríamos a la conclusión, ya entrando con otro grupo. ¿Qué otro grupo tenemos? Delegado, hágame acordar otro grupo. Lacoste, ¿no? Lacoste, ¿está vivo? Sí, Lacoste. ingeniero, buenas tardes. Hola, a ver cómo era la pregunta. Acá tenemos. Ya, si yo tengo una modelo de transferencia de masa por película por fluido, película de fluido o película de sólido, producto, ¿la temperatura va a ser crítica? ¿La variable temperatura va a ser crítica? No le entendí bien, ingeniero, disculpa. O sea, en estas dos etapas, o si quieren en una etapa, ¿la temperatura va a ser crítica? Es decir, a cambios de temperatura voy a tener grandes cambios de la constante de velocidad. No, ¿No? Pues porque la energía de activación es bajita, ¿no es cierto? Mientras que acá correcto. sí, ¿no? Acá, cada cambio de temperatura voy a tener un cambio importante de K, ¿no es cierto? Sí, porque al Entonces, final, la reacción topoquímica va a estar fuertemente influenciada por la temperatura, ¿no? Mientras que acá no, ¿no? Lo que va a importar acá va a ser el flujo, el tamaño de partícula, y acá va a ser menos. Bueno, este cuentito se los he contado bien bonito, pero la triste realidad es que el 80% de los fenómenos metalúrgicos son mixtos. Entonces, ahí tienen que vérselas, pues, ¿no? Entonces, estos modelos tan rígidos, este modelo tan rígido, sobre todo del núcleo no reaccionado, no nos va a servir, como vamos a ver más adelante. Me están llamando de la oficina y tengo que contestar, así que un receso de 5 minutos, por favor, ¿ya? ¿Correcto? ¿Me esperan? ¿Delegado escuchó? Ingeniero. Sí, ingeniero, ok.